Hola, soy Ceci. Bienvenidos a esta anteúltima clase del primer nivel del curso de SketchUp. Imagínate que tenés un proyecto como este, que a lo mejor lo hiciste hace mucho tiempo o te lo pasaron, y el objetivo es ubicar otras 3 columnas equidistantes a esta primera que ya tenés dibujada. Es muy probable que vos no sepas la dimensión de esta columna, ni en cuanto a su base ni en cuanto a su altura. Y que tampoco conozcas la distancia que hay entre la base de la columna y el comienzo de lo que sería acá el piso. Si estuvieras en el lugar propio donde existe realmente esta columna, lo más lógico es utilizar una cinta métrica para medir las dimensiones de cada lado de esta columna, lo mismo que su altura y la distancia entre los bordes. En SketchUp también contamos con una cinta métrica. La puedes encontrar acá arriba, es muy fácil de encontrarla porque justamente está representada con una cinta métrica. También la puedes ubicar acá en la paleta de herramientas. Y también puedes acceder a ella a través del atajo de teclado con la letra T. Y la forma de usar esta cinta métrica es la misma que la que utilizarías en un modelo real. Por ejemplo, me voy a acercar, a ver, así lo ven un poco mejor. Vuelvo con la letra T a la cinta métrica. Yo quiero medir la longitud de este lado. Simplemente me ubico en uno de los extremos, hago un solo clic y me desplazo hasta el otro extremo. Fíjate que yo no necesariamente tengo que hacer un segundo clic. Ya solamente con pararme en el lugar indicado puedo leer en la caja de mediciones la longitud de este segmento, que en este caso mide 700 milímetros, es decir, 70 centímetros. Lo mismo puedo hacer si voy por el otro lado. Sin hacer un segundo clic, también me posiciono y veo que esta columna es una columna de base cuadrada porque el otro lado también mide 70 centímetros. Así como me desplacé paralela al eje verde y paralela al eje rojo, también puedo desplazarme paralela al eje azul. Llego hasta el piso y puedo ver claramente que esta columna mide 3 metros de alto. Para salir de esta herramienta, con la tecla Escape, salgo perfectamente. Entonces, yo sé que, por un lado, tengo una columna de base cuadrada de 70 centímetros de lado y 3 metros de altura. Ahora, yo quisiera saber qué distancia hay entre la base de mi columna y el borde del piso, tanto para un lado como para el otro. Acá también voy a usar la cinta métrica. Pero mira lo que voy a hacer. Voy a recapitular un poquito. Cuando medí la base de la columna, comencé la medición desde un extremo de una línea. En este caso yo voy a comenzar la medición desde el borde del piso, no desde el extremo. Cuando yo empiezo a medir desde una línea, fíjate que acá lo que se va a mostrar va a ser algo un poquito diferente. Voy a hacer un primer clic para empezar a medir y cuando empiezo a correrme, fíjate que se va dibujando una línea de puntos. Es una línea guía que se va proyectando sobre el piso. En este caso llego al borde de la columna y veo que la distancia que hay desde el borde del piso es de 1 metro. Si yo hago un segundo clic, fíjate que la guía de líneas punteadas permanece, pero no es una línea real. Mira qué pasa si yo selecciono este piso. Toda la superficie sigue siendo la misma. Si esta línea punteada, voy a hacer un clic afuera para deseleccionar, si esta línea punteada fuese una línea real, la voy a dibujar para que te des cuenta, la cara, la superficie de este piso automáticamente quedaría dividida en 2. Y a mí no me interesa tenerla dividida en 2 para este proyecto. Voy a seleccionar, borrar. Yo quiero que este piso siga siendo uno solo.
Entonces medí la distancia entre el borde y la base de la columna, que era 1 metro. Ahora voy a ir a ver qué distancia hay entre el borde de este lado del piso y la base de la columna. Vuelvo a la herramienta cinta métrica y hago exactamente lo mismo, pero ahora sobre el otro borde. Recordá que para que se dibuje esta guía punteada, necesitas empezar a trabajar desde un borde, no desde un vértice. Entonces hago un clic, empiezo a moverme, que en este caso es paralelo al eje rojo, y cuando llego al borde de la columna, marca que también tengo 1 metro, hago un segundo clic y ya queda mi guía dibujada. Y estas guías son muy útiles porque si yo quiero trabajar en la construcción de esta segunda columna, yo ya tengo una de las guías dibujadas. Lo que tengo que hacer es dibujar la segunda guía. Voy a volver a la herramienta de la cinta métrica, voy a hacer un clic sobre este otro borde, me muevo paralelo al eje rojo y en la caja de mediciones voy a ingresar el valor que a mí me interesa, que es 1 metro. 1000, enter, y ya esta guía quedó proyectada a 1 metro del borde. Para dibujar esta columna la voy a dibujar con la herramienta rectángulo. Voy a empezar desde esta intersección de guías, que incluso el lápiz se pega a ese punto, lo marca con una X y me avisa que es la intersección. Voy a hacer un clic, me muevo en el sentido en el que me quiero mover e ingreso en la caja de mediciones la medida del cuadrado correspondiente a la base de la columna, que si recuerdan era de 70 centímetros de lado. Entonces voy a ingresar 700, porque yo estoy usando una versión en inglés. Si vos estás usando una versión de SketchUp que está en castellano, en vez de coma tenés que ingresar punto y coma. Y el segundo valor que también va a ser 700, porque estoy trabajando en milímetros. Enter. Y ahí quedó la base de mi segunda columna dibujada. Y ahora lo que tengo que hacer es extrusarla para darle 3 dimensiones. Para eso, un mini repaso de la clase de extrusión. Voy con la letra P a tomar la herramienta. Al pasar por arriba de esta área se me selecciona automáticamente. Con un solo clic la empiezo a levantar. Y yo acá tengo dos opciones. O ingresar a mano 3 metros en la caja de mediciones, o directamente venir con el cursor hasta la parte superior de esta segunda columna para indicarle a SketchUp cuál es la altura que yo quiero lograr. Y fíjate que la caja de mediciones me indica 3000 milímetros. Hago un segundo clic y ahí ya quedó dibujada la segunda columna. Para las otras dos columnas, la metodología es la misma. Vamos a volver a la cinta métrica, un clic sobre el borde, en este caso me desplazo en sentido del eje verde, ingreso la distancia, 1000 milímetros, enter, y ahí ya podría empezar a dibujar las otras dos columnas de la misma manera que dibujé esta segunda. Pero también yo puedo dibujar guías a partir de guías. Fíjate, yo puedo arrancar a dibujar desde la guía, hago un clic, corro el mouse y puedo ingresar el valor 700 para dibujar una segunda guía a 70 centímetros de la primera. Lo mismo puedo hacer con esta. Yo acá puedo pararme sobre la guía, puedo empezar a correrme paralela al eje rojo y tengo más opciones acá. Puedo o hacer lo mismo que hice anteriormente, ingresar 700 manualmente, o puedo con las flechas del teclado bloquear, en este caso con la flecha que apunta hacia la derecha, puedo bloquear el eje rojo de manera tal que yo pueda ubicar el cursor cuando termina esta segunda columna y ahí automáticamente marca los 70 centímetros que yo necesitaba.
Hago un segundo clic y queda la guía dibujada. Y lo mismo puedo hacer con esta guía desde este lado. Un clic, bloqueo con la flecha que apunta hacia la derecha, me paro en cualquier lugar del final de esta columna, hago un segundo clic y ya tengo dibujadas, no las bases de las columnas, porque fíjate que yo acá no tengo nada dibujado, sino que tengo las guías que me van a permitir dibujarlas. En este caso, yo voy a volver a la herramienta rectángulo con la R y solamente tengo que hacer un clic en una de las intersecciones y el otro clic en la intersección opuesta, sin preocuparme por ingresar los valores a mano, porque ya tengo las guías que me muestran las dimensiones del cuadrado. Y si no estás seguro, chequea lo que dice la caja de mediciones y fíjate que este cuadrado mide 70 centímetros por 70 centímetros. Un segundo clic dibuja el cuadrado y ahora todo lo que tenés que hacer es levantarlo hasta la altura de 3 metros. Segundo clic y ahí quedó la tercera columna. De la misma manera que dibujé la tercera columna, voy a dibujar la base de la cuarta. Un clic en una intersección, un clic en la intersección opuesta. Voy a volver a la herramienta de la cinta métrica para mostrarte que también puedes dibujar guías que sean paralelas al eje azul, al eje vertical. Entonces vas a hacer un primer clic sobre la guía, vas a presionar la flecha del teclado que apunta hacia arriba y ahí automáticamente te bloqueas en el eje azul. Y acá igual que todo lo que hagas en SketchUp, lo puedes hacer a mano, puedes ingresar 3 metros a mano o puedes directamente sin usar el teclado y sin dejar el mouse, te paras arriba de una de las columnas ya dibujadas y automáticamente se dibuja una guía a los 3 metros de altura. Un segundo clic y ahí queda dibujada. Así como lo estoy viendo yo, no queda muy claro dónde está esta guía. Te la voy a correr para que veas que sí está elevada 3 metros. Entonces, lo que puedes hacer es, con la herramienta de extrusión, te paras sobre la base de la columna que ya la habíamos dibujado, un solo clic venís hasta la guía y con un segundo clic ya tenés esta columna dibujada. Y así quedan las 4 columnas equidistantes entre sí y con la misma medida. ¿Qué hacemos con todas estas guías? Las guías son seleccionables. No se nota mucho, pero con buen ojo podés ver que se pintan de color azul. Y así como las seleccionás, con la tecla Delete en el teclado, la podés borrar. Y podrías hacer una por una y borrar una por una. Y en este caso, créeme que no son tantas. Cuando hagas un modelo completo, vas a tener un montón de guías. Y para no estar borrando una por una, existe la función arriba en el menú, bajo la columna de editar, que dice eliminar guías. Haces un solo clic y todas las guías quedan eliminadas. Esta herramienta es una herramienta que vas a usar muchísimo. Es sumamente útil para todos los modelos que hagas. Así que te recomiendo que practiques, que la uses, que hagas guías de más, aunque no las vayas a usar. Porque la verdad es que es una gran herramienta y te va a facilitar muchísimo el dibujo. Nos vemos la próxima clase, en la última clase de este primer módulo. Chao.